Según los susurros que circulan en lo más profundo del Palacio de Buckingham, la atmósfera dentro de esos muros históricos se ha vuelto más pesada que nunca. Los pasillos de mármol, que alguna vez resonaron solo con el ritmo constante de la tradición real, están ahora llenos de conversaciones silenciosas y misteriosas sobre una transferencia de poder sin precedentes, algo que la monarquía nunca antes había enfrentado. Se dice que el rey Carlos III, actualmente enfrascado en una dura batalla contra el cáncer, ha tomado una decisión que podría alterar fundamentalmente el futuro de la corona. Sin embargo, la verdadera sorpresa no es la posibilidad de que el príncipe Guillermo ascienda al trono. La verdadera intriga reside en qué nombre está siendo discretamente eliminado del extenso testamento real. En las sombras, un nombre se pronuncia con inquietud: Camilla, la mujer alguna vez tildada de la tercera en discordia. Ahora supuestamente enfrenta la posibilidad de ser borrada tanto de la monarquía como de su legado. Las especulaciones se propagan rápidamente como llamas arrastradas por una tormenta. Mientras Carlos se debilita, Guillermo se prepara para asumir la carga de una nación. Mientras tanto, en algún lugar dentro de los muros del palacio, se rumorea que Camilla está trazando estrategias en silencio, preparando un movimiento que podría sacudir a toda Inglaterra. ¿Es esto nada más que un rumor o el comienzo de una nueva tragedia real ya puesta en marcha? En los elevados pasillos del Palacio de Buckingham, donde el legado de la monarquía británica está inscrito en cada losa de mármol y se refleja en cada retrato dorado que observa desde lo alto, el rey Carlos III se enfrentó a una elección que repercutiría en la historia. Habiendo asumido el trono tras el fallecimiento de su madre, la reina Isabel II, en 2022, el monarca de 76 años se encontraba ahora sumido en una batalla silenciosa pero implacable contra el cáncer de próstata. Con cada día que pasaba, la enfermedad lo desgastaba más. Los dolores persistentes y el agotamiento inquebrantable servían como recordatorios constantes de que su tiempo como rey se escapaba como granos de arena en una cámara apartada, caldeada por el suave crepitar de una chimenea y decorada con antiguas alfombras persas. Carlos se sentó frente a su hijo mayor, el príncipe Guillermo. El heredero al trono había llegado a encarnar tanto la modernidad como el deber inquebrantable. Había soportado pruebas personales, desde la alegría de su matrimonio con Kate Middleton, ahora princesa de Gales, hasta la creciente responsabilidad de representar a la propia monarquía. Su relación siempre había sido compleja. Años de distancia emocional cuando Carlos estaba absorto en sus obligaciones reales, dejando que Guillermo navegara solo por los escándalos familiares, seguidos más recientemente por una renovada cercanía, mientras Guillermo apoyaba a su padre en las apariciones públicas tras la coronación. Esta conversación se desarrolló en una tarde de otoño, con hojas doradas pasando frente a los altos ventanales, acompañada solo por el tic-tac constante de un reloj antiguo sobre un estante cercano. Las facciones demacradas y los ojos cansados de Carlos reflejaban la gravedad de lo que estaba a punto de revelar. Su intención era traspasar no solo la corona, sino la totalidad del patrimonio real a Guillermo y Kate. Con una convicción forjada por la adversidad, creía que solo ellos poseían la fuerza para preservar la dignidad y la perdurabilidad de la Casa de Windsor, especialmente mientras las sombras de controversias pasadas aún perduraban, principalmente la muerte de la princesa Diana, una tragedia que en su momento puso a Carlos bajo una luz dura debido a su relación con Camilla. Excluir a Camilla de la inmensa herencia no era simplemente una cuestión de tradición que favoreciera a los herederos directos. Estaba arraigado en heridas que nunca habían sanado del todo, junto con la culpa silenciosa que continuaba persiguiéndola. Guillermo escuchó sin interrupción, con expresión solemne y las manos apretadas con fuerza contra sus rodillas. La responsabilidad se sentía abrumadora, pero bajo ella yacía una sutil sensación de alivio. Su padre había elegido la verdad sobre la ilusión. Este momento había sido presagiado por meses de declive visible. Desde el diagnóstico de cáncer de Carlos a principios de 2024, los compromisos reales se habían reducido
Se cancelaron visitas al extranjero y se faltó a eventos importantes como el servicio de Pascua. Las especulaciones sobre la sucesión se habían intensificado y esta conversación marcó un punto de inflexión decisivo, afirmando el papel futuro de Guillermo. En ese mismo instante, Eliza, una reservada doncella de mediana edad que había servido fielmente en el palacio durante más de una década, pasó por la puerta entreabierta justo cuando la conversación llegaba a su punto crítico. Llevando una vida tranquila y conocida por su lealtad, se movía por el palacio como una sombra. Una bandeja de té de plata pulida se balanceaba con firmeza en sus manos. Fragmentos de las palabras del rey abdicación, herencia llegaron a sus oídos, provocándole un sobresalto. En un mundo donde el conocimiento otorgaba un poder inmenso, la tentación comenzó a apoderarse de ella. Quizás fue su gratitud por los pequeños actos de amabilidad que Camilla había mostrado al personal, palabras gentiles, regalos considerados, o tal vez fue un miedo tácito a lo que el cambio podría traer a la monarquía. Sí, cual fuera el motivo, Eliza se escabulló con un paso inseguro y, mientras la luz del atardecer se filtraba tenuemente a través de las vidrieras, se dirigió hacia Camilla. La reina consorte estaba sentada en su sala de estar privada, rodeada de pinturas de caballos y reliquias familiares que brillaban suavemente a la luz del fuego. Mientras Eliza entregaba la noticia en voz baja, el color desapareció del rostro de Camilla. Su mano tembló y una taza de té caliente se inclinó, derramándose sobre la alfombra. El shock dio paso rápidamente a la ira. Años de resistencia, sacrificios silenciosos, el estigma de ser etiquetada como la otra mujer, la distancia emocional con Guillermo y Harry, ahora parecían ser recompensados con la exclusión total de una vasta herencia que incluía residencias como Clarence House y Highgrove, activos financieros y obras de arte invaluables por valor de miles de millones. Pensó en sus hijos, Tom y Laura, quienes se habían mantenido en gran medida fuera del ojo público y ahora corrían el riesgo de ser dejados de lado por completo. La furia surgió en su interior mientras se levantaba, caminando por la habitación con sus pensamientos chocando como olas en una tormenta. Dos caminos claros surgieron ante ella. Podía confrontar a Carlos directamente, apelando a su pasado compartido y su influencia personal para forzar una reconsideración, o podía actuar de manera más estratégica, utilizando el poder silencioso que había cultivado a lo largo de los años, conexiones en la prensa y conocimientos que podrían cambiar el equilibrio. Eligió actuar. Con pasos decididos, salió de la habitación hacia el estudio de Carlos, solo para detenerse ante un alto espejo en un pasillo tenuemente iluminado. Los candelabros de cristal proyectaban una luz tenue y dispersa sobre su reflejo, su cabello plateado perfectamente peinado, sus ojos verdes ardiendo con una determinación inquebrantable. En ese momento, habló suavemente a su propio reflejo, y sus palabras llevaban el peso de un juramento. Si me quitas mi futuro, yo te quitaré tu legado. No era simplemente una amenaza. Era el primer movimiento en un conflicto que podría sacudir los cimientos mismos de la monarquía, la chispa de planes que aún estaban por desarrollarse. Una temprana mañana de otoño cubrió el palacio de Buckingham con un fino velo de niebla, pálido y delicado como la seda. Una brisa gélida se filtraba por los altos marcos de las ventanas, agitando suavemente las pesadas cortinas de terciopelo carmesí. Camilla avanzaba por el pasillo de mármol, cuyo suelo estampado resonaba bajo sus pasos pausados y deliberados. Cada pisada tensaba más el ambiente. No había dormido. Un maquillaje impecable ocultaba las sombras oscuras bajo sus ojos, pero nada podía suavizar la intensidad salvaje que ardía en ellos. Una y otra vez, imaginaba a Carlos sentado tras su enorme escritorio de roble, primero sorprendido y luego cediendo, o bien resistiendo ante la tormenta que ella estaba dispuesta a desatar. Dentro de su bolso de piel de cocodrilo, descansaba el documento que su abogado había preparado durante la noche, cada línea afilada como una cuchilla. La puerta del estudio estaba entreabierta, y la luz del fuego se derramaba sobre la alfombra persa en sombras largas y vacilantes. Camilla entró sin llamar, instantáneamente.
La atmósfera en la habitación pareció espesarse, como si el aire mismo retrocediera. Carlos estaba encorvado en su escritorio, con una pluma en la mano, sus hombros estrechos envueltos en un cardigan gris. Levantó la vista. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos cansados antes de que recuperara su compostura habitual. Cerca de allí, Guillermo estaba apoyado en una estantería, con las manos en los bolsillos y una mirada fija y penetrante. Su impecable camisa blanca abierta en el cuello equilibraba la accesibilidad con una autoridad inconfundible. Una impresión que hizo que Camilla vacilara por un momento. Ella caminó hacia el centro de la habitación y dejó su bolso con un sonido seco y decidido. Sus dedos, apenas un poco temblorosos, lo abrieron mientras sacaba una gruesa pila de documentos y los ponía ante Carlos. Las páginas blancas, marcadas con tinta oscura, detallaban sus demandas con una claridad despiadada. La mitad del patrimonio real, la propiedad exclusiva de Clarence House y fideicomisos separados establecidos para Tom y Laura. Camila se irguió, levantando la barbilla, con la mirada fija en la de él. No hacían falta palabras elaboradas. Su silencio, pesado y inflexible, hablaba como una declaración de guerra. Años de resistencia surgían bajo la superficie, como una marea a punto de romper. Carlos dejó a un lado su pluma y comenzó a leer las páginas lentamente. Su expresión permaneció inalterada, aunque su agarre se tensó contra el borde del papel. Entendía lo que esto significaba. No se trataba simplemente de riqueza, sino de reconocimiento, del lugar que Camilla creía haberse ganado tras años en un segundo plano. Sin embargo, también reconoció el límite que ella había cruzado. El patrimonio real no era su posesión personal, pertenecía a la corona, un fideicomiso para la nación. Su decisión de excluirla no provenía del resentimiento, sino de un sentido del deber ante la historia. Cuando finalmente levantó la vista, su mirada era tranquila, firme y imperturbable. Hizo un ligero y silencioso gesto de negación con la cabeza, un rechazo sin palabras. Ese pequeño gesto golpeó a Camilla como un impacto. El calor subió a su rostro y su mandíbula se tensó. Se acercó más, lo suficiente para percibir el aroma familiar de su colonia. El impulso de gritar, de romper el silencio sofocante, surgió en ella, pero en su lugar, recurrió a un arma más calculada. La amenaza. Mencionó a su primer marido, Andrew Parker Bowles, el hombre que alguna vez la había amado profundamente. La posibilidad de dejar a Carlos y regresar a esa vida pasada se formó claramente en su mente. Un último movimiento para forzarlo. Imaginó los titulares. La reina deja al rey por una injusticia brutal. El desorden sería su golpe final. Guillermo se había mantenido inmóvil, pero sus ojos se oscurecieron mientras observaba. Reconoció la transformación en Camilla. De alguien que había intentado encontrar su lugar, a alguien dispuesta ahora a destruirlo todo. Pensó en sus intentos forzados por conectar con sus hijos. Las sonrisas tensas en las reuniones familiares ahora se revelaban como poco más que una fachada. Dando un paso adelante, se posicionó al lado de su padre, formando una barrera tácita. Su presencia enviaba un mensaje claro. Este conflicto ya no se limitaba a Carlos y Camilla. También había involucrado a la siguiente generación. Sin decir una palabra más, Camila dio media vuelta y salió de la habitación. La puerta se cerró tras ella con un último clic silencioso, marcando el fin de algo irreversible. Se movió por el largo pasillo, con su sombra alargándose sobre la piedra fría, cada paso más pesado que el anterior. Un nuevo plan comenzó a tomar forma. Si Carlos no cedía, ella haría que se arrepintiera. Pensamientos sobre el sello real, conexiones entre abogados de confianza y la inmensa influencia de la prensa llenaron su mente. Su ira se había solidificado en una resolución inquebrantable. Guillermo permaneció donde estaba, mirando hacia el umbral, ahora vacío. Sintió el frágil equilibrio de la monarquía, como un solo paso en falso. Una intriga oculta podría fracturarlo todo por completo. Al volverse hacia su padre, sus ojos mostraban tanto preocupación como una determinación feroz.
Se dio cuenta de que la lucha que se desarrollaba dentro de los muros del palacio apenas acababa de comenzar. La noche descendió como una cortina de terciopelo negro y el palacio de Buckingham se sumió en un silencio engañoso. Camila estaba sentada sola en sus aposentos privados, donde el resplandor de una lámpara de escritorio proyectaba largas sombras sobre el papel tapiz descolorido por los años. Sobre el secante frente a ella había una pequeña caja de ébano. En su interior, el sello real brillaba tenuemente bajo la luz amarilla. Lo había tomado del escritorio de Carlos esa tarde mientras él estaba ocupado con sus asesores. El acto había sido rápido y sus manos apenas habían temblado. No hubo vacilación, ya que había ensayado el momento incontables veces en su mente. Ahora el sello pesaba en su palma como una carga de la que no podía escapar. Entendía bien su poder. Con una sola presión, podía transformar una página en blanco en un decreto oficial, convirtiendo la falsedad en una verdad aceptada. La ira en su interior seguía ardiendo, pero se había afilado en algo más frío y calculado. Se levantó y se dirigió a la ventana. Más allá del cristal cubierto de escarcha, las luces de las calles de Londres brillaban como estrellas distantes. Imaginó claramente la conferencia de prensa, filas de cámaras, un aluvión de preguntas a gritos y el testamento falsificado exhibido sobre una mesa de caoba pulida. Ya se había puesto en contacto con un abogado que conocía de sus días como Parker Bowles, un hombre de mediana edad con ojos inquietos y manos temblorosas. Cuando aceptara el sobre con efectivo, replicaría la caligrafía frágil y desgastada por la enfermedad de Carlos e insertaría cláusulas cuidadosamente redactadas, ambiguas pero convincentes, otorgándole la mitad del patrimonio y asegurando fideicomisos para Tom y Laura. En la penumbra de la habitación, Camila se permitió una tenue sonrisa, desprovista de calidez. Se sentía como una araña tejiendo su red, cada hilo delicado por sí solo, pero juntos lo suficientemente fuertes como para atrapar a su presa. Al mismo tiempo, Carlos estaba sentado en su estudio, inclinado sobre un documento importante referente a la preservación del patrimonio real. Cuando abrió el cajón, estaba vacío. El sello había desaparecido. Se levantó bruscamente, buscando entre los papeles antes de caer de rodillas, escaneando el suelo a la luz parpadeante del fuego. Su corazón se aceleró, no por el objeto perdido en sí, sino por el pavor que siguió a su desaparición. Recordó la expresión de Camilla esa mañana y el silencio entre ellos, cargado de amenazas tácitas. Sabía que ella no se rendiría. Saliendo al pasillo, llamó al mayordomo. Su voz era tensa pero controlada. La búsqueda comenzó, aunque en el fondo ya temía que el sello hubiera caído en las manos equivocadas. Guillermo apareció en el umbral, con gotas de lluvia aún adheridas a su abrigo. Acababa de regresar de una reunión discreta con asesores de seguridad y la tensión era evidente en su rostro. Al entrar en la habitación, cerró la puerta tras de sí y notó de inmediato el cajón vacío. No hizo falta ninguna explicación. Puso una mano firme sobre el hombro de su padre, sintiendo el sutil temblor bajo él. En sus pensamientos, Camilla se perfilaba como alguien vívida y peligrosa. Un confident del palacio. Un recepcionista que había escuchado una conversación lo había alertado. La conferencia de prensa estaba programada para dentro de 2 días en un hotel de lujo en Mayfair. Los puños de Guillermo se apretaron al sentir el borde precario en el que se encontraban. Necesitaba actuar rápido pero con cuidado, sin revelar sus intenciones. De vuelta en su cámara, Camilla regresó al escritorio y abrió su computadora portátil. La pantalla se iluminó con un mensaje. Confirmación del abogado. El documento falsificado estaba listo, a la espera únicamente del sello. Presionó imprimir. La máquina zumbó suavemente en la quietud de la noche, mientras las páginas se deslizaban hacia afuera, con la tinta aún fresca. Levantando el sello, lo presionó cuidadosamente sobre la esquina del documento. Apareció una marca carmesí profunda, perfecta, innegable. La miró fijamente durante un largo momento, como si vislumbrara su propio destino en ella. Luego dobló los papeles, los colocó en un sobre grueso y los selló con cera. Al salir al balcón, el viento frío agitó su cabello plateado.
trayendo el tenue aroma de humo lejano, respiró profundamente. Con una mezcla de liberación e inquietud, sabía que estaba caminando por una línea peligrosa, pero ya no había marcha atrás. Dentro del palacio, Carlos y Guillermo estaban sentados uno frente al otro, mientras el fuego se consumía. Guillermo habló en voz baja, relatando lo que había descubierto. Carlos escuchaba con las manos fuertemente entrelazadas. No sentía ira, solo tristeza, tristeza por la mujer a la que alguna vez había amado. Ahora dispuesta a destruirlo todo, su mirada se desvió hacia la ventana, donde una puesta de sol roja como la sangre se extendía por el cielo gris. En su mente susurró, «Basta, Camila». Las palabras nunca salieron de sus labios, pero llevaban el peso de la finalidad. Comprendió que el conflicto había entrado en una nueva etapa y que la piedad ya no era posible. Camilla volvió a entrar en la habitación y cerró la puerta del balcón. Se dejó caer en un sillón, apretando el sobre con fuerza. En su imaginación, la conferencia de prensa se desarrollaba vívidamente, destellos de cámaras, el clic rápido de los obturadores, el rostro de Carlos palideciendo mientras la verdad, o mejor dicho, la mentira era revelada. Una sonrisa tocó sus labios, solo para desvanecerse momentos después. Sabía que él respondería, pero estaba preparada. Levantándose una vez más, se paró ante el espejo. Su reflejo le devolvía la mirada. Frío, risuelto, con los ojos brillando como el acero. Suavemente, murmuró para sí misma, «Veamos quién cae primero». El Claridge's en Mayfair brillaba bajo candelabros de cristal. Sus pasillos de mármol resonaban con cada paso como un veredicto silencioso. Camila bajó de la elegante limusina negra, con seda esmeralda envolviendo su figura y perlas brillando bajo los implacables destellos de las cámaras. Su postura era impecable y su sonrisa cuidadosamente perfeccionada tras horas frente al espejo. Sin embargo, sus dedos se apretaron alrededor del pequeño bolso de mano de cuero, con los nudillos pálidos por la tensión. En su mente, el resultado ya estaba decidido. Se situaría en el centro, revelaría el testamento como una carta ganadora y finalmente reclamaría lo que creía que le pertenecía. Inspirando la tenue fragancia de perfume de rosas, cruzó las puertas giratorias de cristal mientras las cámaras estallaban en un estruendo de ruido. La sala de prensa estaba desbordada, con luces blancas intensas que resplandecían sobre el atril de madera pulida. Camila se acercó con paso firme, cada movimiento medido, recorriendo a la multitud con la mirada. BBC, CNN, Daily Mail. Todos esperaban hambrientos. Dejó el sobre grueso en el... Lo abrió con deliberado cuidado y deslizó los documentos hacia afuera como si desenvainara cuchillas. Levantándolos en alto, mostró las páginas. El sello real rojo intenso brillaba bajo las luces. La firma falsificada de Carlos era audaz e incriminatoria. El silencio se instaló pesadamente en la habitación, denso como la niebla de Londres. Una ola de triunfo la recorrió, matizada por un rastro de inquietud. Sabía que Carlos no permanecería pasivo, pero se había preparado para cualquier posibilidad. Entonces, de repente, las puertas del fondo se abrieron de par en par. Carlos entró, vestido con un largo abrigo gris, con el rostro pálido pero los ojos fríos y resueltos. Una oleada de exclamaciones recorrió la sala mientras las cámaras hacían clic furiosamente. Caminó hacia adelante sin prisa, dirigiéndose directamente al atril y deteniéndose junto a Camilla sin tocarla. Una estrecha franja de alfombra los separaba, una distancia que se sentía imposible de cruzar. Levantando la mano, pidió silencio y colocó una carpeta delgada sobre la superficie. El testamento auténtico, recién firmado solo unos días antes, sin dedicarle una mirada a Camilla, miró directamente a las cámaras, sereno y inquebrantable. Toda la sala pareció contener el aliento. El color desapareció del rostro de Camilla. Sus uñas se clavaron con fuerza en el borde del atril. Sintió el impulso de agarrar el documento, de arrebatárselo de las manos, de gritar que la versión de él era falsa. Pero no pudo moverse. Buscando en su expresión, esperaba encontrar duda o vacilación,
pero solo halló una resolución inquebrantable. Recuerdos surgieron en su mente, noches tranquilas, afectos susurrados, momentos ahora reducidos a la nada. Dio un paso adelante instintivamente, levantando la mano a medias. Pero Carlos retrocedió, ensanchando la distancia entre ellos. Los flashes de las cámaras estallaban sin tregua, cada uno como una cuchilla. Todos los periodistas observaban ahora como jueces y testigos. A una señal de Carlos, la seguridad avanzó. Dos hombres con trajes oscuros se acercaron, situándose a cada lado de ella. Camila lo entendió de inmediato. No ofreció resistencia. Lentamente, recogió el documento falsificado y lo volvió a meter en su caja. Sus movimientos eran pausados, como si retrasara lo inevitable. Bajó de la plataforma y sus tacones golpearon el suelo con un ritmo hueco, caminando entre las filas de reporteros. Mantuvo la mirada al frente, sin ver nada a su alrededor. En su mente, todo se desmoronaba. Clarence House, los fideicomisos, el título, todo desvaneciéndose como el humo. Para cuando llegó al pasillo, el brillo de la habitación se había atenuado tras ella, dejando solo el eco de sus pasos. Carlos permaneció de pie bajo las luces intensas. No habló más, simplemente asintió una vez al gerente del hotel. Las puertas se cerraron y la sala se disolvió en murmullos. Salió en silencio por una entrada lateral donde lo esperaba un coche negro. En el interior permaneció inmóvil, con las manos apoyadas en las rodillas y las luces de la ciudad pasando por su rostro. No había sensación de victoria, solo agotamiento. Sabía que Camila no se rendiría, pero él ya había tomado su decisión. Camilla regresó al palacio bajo un cielo desprovisto de estrellas. Al entrar en sus aposentos, cerró la pesada puerta tras de sí y se apoyó en ella como si intentara dejar fuera todo lo demás. Se quitó las perlas y las lanzó sobre el tocador, donde se dispersaron con un sonido seco y resonante. Sentándose en un sillón, se quedó bajo el tenue resplandor de una lámpara, con su sombra alargándose por el techo. En el espejo, su reflejo se encontró con su mirada, fría, con los ojos enrojecidos pero secos. Había perdido esta batalla, pero no la guerra. Levantándose lentamente, se dirigió a la ventana y miró hacia la oscuridad de Londres. En su interior, el fuego seguía ardiendo, ya no llameante, sino ardiendo sin llama silenciosamente bajo la superficie. Tras la conferencia de prensa, el palacio de Buckingham cayó en un silencio pesado y sofocante, como una tumba sellada en piedra. Guillermo se movía por sus pasillos como un fantasma, su traje negro perfectamente entallado, sus ojos alerta, escaneando cada rincón. Había transformado su estudio privado en un centro de mando. El escritorio de roble estaba enterrado bajo pilas de documentos, y las pantallas de las computadoras portátiles brillaban con información cifrada. Una taza de café frío permanecía intacta a su lado. Noche tras noche, trabajó incansablemente, con los dedos volando sobre el teclado mientras rastreaba transacciones financieras y comunicaciones anónimas. Estaba seguro de que Camilla no había actuado sola. Siempre había dependido de otros para ejecutar sus planes y, finalmente, encontró la pieza que faltaba: Reginald Hargrove, un antiguo archivista del Departamento de Testamentos, despedido 3 años antes tras un pequeño escándalo financiero. Hargrove vivía ahora en un apartamento ruinoso en las afueras de Londres, con luces de neón parpadeando a través de ventanas mugrientas. Guillermo llegó a medianoche, solo, sin protección. Llamó una vez suavemente y, cuando la puerta se abrió un poco, entró. El hombre de mediana edad temblaba visiblemente, con los ojos moviéndose nerviosamente y el sudor acumulándose en su frente. Guillermo no necesitó amenazarlo. En su lugar, puso un sobre grueso sobre la mesa, dinero junto con la promesa de limpiar su historial pasado. Hargrove se desplomó en una silla, con las manos temblorosas mientras lo abría, y entonces comenzó a confesarlo todo. Cada detalle salió a la luz: la reunión secreta en un pub, la insistencia de Camilla sobre su autoridad como reina legítima, el documento falsificado impreso en papel real oficial. Guillermo lo grabó todo, con una expresión dura como la piedra.
aunque en su interior se agitaba la tristeza, no por Camilla, sino por su padre y por una monarquía una vez más herida. A la mañana siguiente, Guillermo llevó las pruebas al estudio de Carlos. Una débil luz solar se filtraba a través de las pesadas cortinas de terciopelo, proyectando un resplandor pálido sobre el rostro frágil del rey, desgastado por la enfermedad. Carlos estaba sentado tras su escritorio, sosteniendo una taza de té de hierbas en sus manos delgadas. Guillermo puso el dossier ante él, con sus páginas marcadas con indicadores rojos. Carlos las revisó lentamente. Sus dedos temblaban un poco y sus ojos estaban fijos en cada línea. Vio la imitación de su firma, el mal uso del sello real, los nombres de Tom y Laura impresos en negrita con tinta oscura. No dijo nada, solo asintió en silencio. La decisión estaba clara. Habría una confrontación final. Levantándose, caminó hacia la ventana, contemplando el jardín cubierto de niebla. Comprendió que este momento pondría fin a un capítulo, pero también reabriría heridas dolorosas. La reunión tuvo lugar en la antigua Cámara del Consejo, una larga mesa de roble pulido rodeada de sillas de cuero verde oscuro. Camila entró la última, vestida de seda gris paloma, con el cabello recogido con elegancia y el maquillaje impecable. Aunque sus ojos estaban rojos por la tensión, se sentó en el extremo más alejado, dejando una distancia fría entre ella y Carlos. Guillermo estaba detrás de su padre, con una mano apoyada en el respaldo de la silla y la mirada fija firmemente en Camilla. Carlos deslizó el testamento auténtico por la mesa, prístino, con la tinta aún fresca de la semana anterior. Camilla bajó los ojos hacia él y sus dedos se apretaron contra el borde de la mesa. Lo reconoció al instante, el ligero temblor en la caligrafía, el inconfundible sello real. Cada detalle era perfectamente correcto. Sintió el impulso de levantarse y romperlo, pero su cuerpo se negó a moverse. Todas las excusas se desvanecieron en ese momento. Los recuerdos afloraron. Noches pasadas a solas, presionando el sello robado sobre documentos falsificados. Convencida de que estaba reclamando lo que legítimamente era suyo, ahora, todo lo que veía era la magnitud de su error. Carlos se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda mientras miraba hacia el jardín. Guillermo dio un paso adelante, colocando el dossier de Hargrove junto al testamento genuino, las páginas copiadas, la confesión firmada, cada uno sellando la verdad más allá de toda duda. Camilla bajó la cabeza, dejando que mechones plateados de cabello cayeran hacia adelante, ocultando su rostro. No lloró ni intentó defenderse. Permaneció inmóvil como una figura tallada en piedra, abrumada por el arrepentimiento. En su interior, todo se había desmoronado. Su estatus, su futuro, incluso los restos de amor. No fueron las pruebas las que la derrotaron, sino la codicia que la había llevado hasta allí. A una señal de Guillermo, los guardias entraron en la habitación, situándose a sus lados. Camila se levantó lentamente, evitando todo contacto visual. Sin decir una palabra, salió y sus tacones resonaron contra el suelo de piedra, con un ritmo constante. El sonido perduró en el silencio mientras la puerta se cerraba tras ella, definitiva y absoluta. Carlos se hundió de nuevo en su silla, ocultando su rostro entre las manos, mientras la luz del sol caía sobre sus facciones. Envejecidas mucho más allá de sus años, Guillermo se mantuvo a su lado, apoyando una mano en el hombro de su padre. El conflicto había terminado, pero el daño permanecía, profundo y sin resolver. Semanas después, el palacio de Buckingham permanecía en una quietud silenciosa, como un santuario recién purificado. La luz primaveral se filtraba a través de las vidrieras de la abadía de Westminster, proyectando colores sobre la alfombra carmesí que recorría desde la entrada principal hasta el altar. En el centro de la nave estaba Guillermo. El peso del manto de la coronación descansaba pesadamente sobre sus hombros y la corona de San Eduardo brillaba sobre su cabeza. Bajo sus pies, las piedras milenarias parecían susurrar sobre la responsabilidad, no solo hacia el trono, sino hacia toda la nación. A su lado estaba Kate, con su vestido blanco como la escarcha y una delicada sarta de perlas captando la luz.
Su mirada era tranquila y clara como el agua mansa. No sonreía ampliamente. En su lugar, apretó suavemente la mano de él, firm y inquebrantable. Fuera, más allá de las altas puertas de hierro negro, Camila esperaba en silencio. Envuelta en un largo abrigo color ceniza, no se le había permitido entrar, obligada en cambio a permanecer a distancia. Sus tacones habían desaparecido, reemplazados por zapatos planos. Su cabello plateado caía libremente, ya no peinado con precisión real. No llevaba nada consigo. Sus pertenencias habían sido retiradas la noche anterior. Dos guardias estaban cerca, sin intervenir, pero su presencia era inconfundible. Ella miró hacia el Big Ben. El reloj marcó las 10. Las campanadas resonaron hacia afuera como un último adiós. En su interior, el fuego de la ira se había apagado, dejando solo una quietud hueca. Recordó la primera vez que había entrado en el palacio, caminando junto a Carlos, con su mirada cálida y llena de vida. Ahora esos recuerdos se sentían distantes, como sombras que se desvanecen. Guillermo se arrodilló ante el altar con una mano apoyada sobre la Biblia. La voz del arzobispo resonó por la abadía. Aunque las palabras en sí se desdibujaban en su mente, solo sentía la calidez de la presencia de Kate y la respiración pausada de sus 3 hijos sentados en la primera fila. Jorge, sereno y serio. Carlota, agarrando con fuerza la mano de su hermano. Y Luis, inquieto pero silencioso. Sus pensamientos se dirigieron a su padre, sentado en un lugar de honor, frágil, apoyado en un bastón, pero erguido, con los ojos brillantes de orgullo y fe. Carlos, vestido con túnicas azul oscuro, observaba a su hijo y veía un reflejo de su yo más joven, aunque más fuerte y menos agobiado por el pasado. Camila se dio la vuelta y caminó por el sendero de grava hacia una puerta lateral. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera lastrado. No miró atrás. Un coche negro esperaba cerca, con la puerta ya abierta. Entró en el asiento trasero y la puerta se cerró suavemente tras ella. El coche se alejó, fundiéndose con el flujo de las calles de Londres. A través de las ventanillas oscurecidas, vio pasar la ciudad, edificios antiguos que se alejaban en la distancia, rostros desconocidos que aparecían y desaparecían. No lloró. Sus lágrimas ya se habían agotado la noche en que renunció a sus títulos. En su lugar, sintió una ligereza inesperada, como si finalmente se hubiera liberado de una gran carga. Dentro de la abadía, la ceremonia concluyó. Guillermo se levantó. La pesada corona fue reemplazada por una más ligera. Se volvió hacia Kate, quien le ofreció una sonrisa cálida y genuina. La primera del día. Los órganos tronaron, unidos al rugido distante de la multitud congregada afuera. Guillermo salió al balcón y el viento de primavera agitó su capa. Levantó la mano, no en saludo, sino en un gesto de soberanía. Debajo de él, un mar de gente vitoreaba, con las banderas Union Jack ondeando al viento. Su mirada se desvió hacia afuera, deteniéndose brevemente donde Camilla había estado una vez. Ahora ocupado solo por guardias y transeúntes, no sintió ningún pesar persistente, solo una sensación de liberación. La monarquía había superado su prueba y un nuevo comienzo se vislumbraba en el horizonte. Camilla llegó a una casa pequeña en Wiltshire, un lugar que alguna vez había mantenido como un refugio tranquilo antes de su vida en el palacio. Sus muros de piedra eran antiguos. El jardín estaba cubierto de flores. Bajó del coche por su cuenta, abrió la puerta y fue recibida por el aroma familiar de pino y lavanda. Dejó sus llaves sobre la mesa, colgó su abrigo en su gancho habitual y salió al jardín. Sentada en un banco de madera desgastado, dejó que la luz del sol cayera sobre su rostro, resaltando las profundas líneas grabadas allí. Miró hacia el cielo despejado. Por primera vez en años, su mente estaba libre de intrigas y ambiciones. Solo quedaba el silencio. Cerró los ojos mientras una suave brisa primaveral acariciaba su cabello. En la distancia, las campanas de la iglesia sonaron suavemente como una canción de cuna. La amenaza que una vez había hecho de regresar con su antiguo marido en un ataque de ira contra el rey Carlos se sentía ahora vacía y sin sentido.
Estaba sentada sola en su propio hogar, apartada de la mirada del mundo. Después de escuchar esta historia, sientes compasión por el camino de Camilla, de ser una figura impulsiva y ambiciosa a alguien que se queda sola tras las puertas del palacio. ¿O te parece la consecuencia natural de sus decisiones? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle a me gusta, compartir y suscribirte para más. También haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Aparece en tu pantalla. Aparece en tu pantalla. Aparece en tu pantalla.